él y otros, Juan y Pablo y los demás que habían escrito libros de la Biblia, que estaban compartiendo palabra de Dios. No era solamente cosas que ellos mismos habían soñado y estaba en su mente, pero era la palabra de Dios revelado por Dios. Y les aseguraba eso porque en un sentido la veracidad o la verdad de la fe la pureza de la fe depende en la palabra de Dios. Si no tuviéramos la palabra de Dios, estaríamos realmente perdidos. No sabríamos nada del amor de Cristo, no sabríamos cómo conocer a Cristo, y es la palabra que es muy importante. Bueno, sabemos que Pedro era uno de los originales discípulos, ¿no? Luego lo llamamos apóstol, porque era un enviado por Dios. Apóstol significa un enviado por Dios. En principio eran discípulos porque más o menos pasaban tiempo con Jesús aprendiendo de él. Luego de que Jesús se fuera al cielo, ya llegaban a ser apóstoles, porque eran los líderes de la iglesia enviados a contar a otras personas. Bueno, sabemos que Pedro había pasado 3 años con Jesús, ¿no? Comiendo con él, conversando con él, andando largas millas con él durante estos 3 años. Y durante este tiempo había visto mucho de él. Y incluso en una ocasión que él menciona aquí, él estaba en un monte que llamamos el Monte de la Transfiguración, y ahí vio a Jesús siendo exaltado, glorificado, una imagen de cómo Cristo fuera a ser en el cielo, como es ahora. Fue levantado, exaltado en ese momento. Y lo decía porque quería que ellos supieran que él sabía algo de lo que estaba tratando. No estaba simplemente hablando puras palabras, pero Pedro había visto mucho de la grandeza de cómo era Jesucristo. Bueno, todo este conocimiento personal de Jesús y de su mensaje realmente había transformado a Pedro, ¿no? Sabemos que el Pedro después de la resurrección no era el Pedro antes de la resurrección. Bueno, obviamente eso debe ser en nuestras vidas también. Ojalá que el Gordon era muy pequeño cuando llegué a conocer a Cristo, pero la persona antes de conocer a Cristo debe ser diferente de la persona después de conocer a Cristo, porque nuestra vida debe cambiar. Y eso es lo que pasó en la vida de Pedro. Su vida cambió tanto porque estaba contundentemente convencido de que Cristo era quien decía ser, y que Jesús era el Dios verdadero, el Salvador del mundo y el Santo Hijo de Dios. Quería que esos hermanos al que él estaba escribiendo supieran estas cosas, de quién era Jesús. Era una persona en que uno podría depender su vida y consagrar su vida por toda la vida. Bueno, vamos a leer la porción que vamos a tratar en esta noche. Esta noche he puesto el título a la Santa Palabra. Estamos en 2 de Pedro 1, 16 al 21, que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ya hablamos de cómo él había vivido con Cristo, ¿no? 3 años. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, en esta noche lo que quiero enfocar es este proceso, cómo Dios
envió su palabra a la humanidad para que la tengamos ahora, para que lo tengo aquí y nosotros lo tenemos también en nuestra posesión. Primero dice que había el Santo Espíritu de Dios. En versículo 21, que es el versículo que más vamos a tratar en esta noche, vemos que el Espíritu de Dios es la origen, la persona que originó la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Las tres personas representan un solo Dios, una unidad, pero revelada en tres personas. No tenemos tiempo para hablar de eso mucho, pero no son tres dioses, sino tres personas en un solo Dios. Vemos esto revelado en diferentes partes, en diferentes ocasiones. Los tres están funcionando como aparte. Vemos a Jesús en algún momento, el Padre en otro momento, el Espíritu, pero en otras ocasiones los tres están en el mismo pasaje, como por ejemplo en el bautismo de Jesucristo. Allí era el Hijo de Dios siendo bautizado por Juan el Bautista y dice que el Espíritu Santo cayó sobre él como una paloma, representando la presencia del Espíritu, y Dios el Padre dijo: "Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia". Pues vemos a los tres en algunas ocasiones. No son tres que funcionan en diferentes momentos, sino que son tres personas distintas. Y el Espíritu Santo tiene todas las características que tiene Dios el Padre. Es omnipresente, está en todas partes, sabe todo, es puro, es perfecto, pero solo una calidad está en su nombre, ¿no es cierto? Él es el Santo Espíritu, es parte del nombre que lo llamamos y que la Biblia lo llama. Entonces, queremos ver en principio que la palabra de Dios empezó en el corazón del Santo Espíritu de Dios. Entonces, él comunicaba en forma perfecta quién era Dios, para que lo que tenemos aquí en la Biblia representa o nos cuenta exactamente cómo es Dios y qué quiere Dios para nuestra vida. Él comunicó cómo es su voluntad para la humanidad sobre cada tema que la Biblia trata. Obviamente la Biblia no trata de todos los temas, hay temas de ciencia, de todas las cosas que hay. La palabra no habla de eso, pero cuando la palabra habla de algo es de verdad, y eso es lo que queremos ver en esta noche. Pues en principio sabemos que la palabra empezó en el corazón del Santo Espíritu, porque él tenía la idea del mensaje, ese mensaje que viene de parte de Dios. Entonces dice el pasaje que él comunicó su mensaje a santos hombres de Dios. Estas personas, esos hombres que escribieron la palabra, ellos escribieron lo que el Santo Espíritu comunicaba con ellos. La palabra inspirar significa respirar realmente. Entonces podemos imaginar a Dios respirando su verdadero respiro, lo que es en él, comunicando esto con los seres humanos. Pues lo que tenemos en la Biblia representa el mismo respiro del Espíritu. Viene directamente del Espíritu. Y él guió los pensamientos y las palabras de los escritores bíblicos. Bueno, un par de versículos aquí que habla de eso. El rey David en el Antiguo Testamento decía: "El Espíritu de Dios, de Jehová, ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua". Entonces pensamos que David comunicaba palabra de Dios, pero lo que comunicaba eran cosas que Dios mismo puso dentro de su corazón y dice en su lengua también. Y luego en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la idea es que Pablo comunicaba, él decía palabras, ¿no? Pero sus palabras eran inspiradas en una forma muy especial para que lo que él decía eran verdaderas palabras de Dios. Ahora, cuando uno comunica la palabra de Dios como yo estoy haciendo en esta noche, mis palabras no están inspiradas de la misma forma, ¿no? Estas palabras son las verdaderas palabras de Dios. Yo simplemente estoy comentando sobre estos temas. Y intento, y cada pastor intenta de la mejor forma de comunicar estas verdades a su congregación. Hermanos, la palabra de Dios es la comunicación y la voluntad completa de Dios para nosotros. Cada palabra es palabra de Dios, pero cada libro y capítulo y versículo de la Biblia también demuestra el estilo, la unicidad y el carácter de los autores. Por eso cuando uno lee la Biblia, uno de inmediato nota que Pablo escribe diferente que Pedro o que Samuel en el Antiguo Testamento, lo que sea. Cada uno tiene su distinto, David en los Salmos. Cada libro tiene una variedad de comunicación, pero todos representan lo que Dios quería para la humanidad. Bueno, en el versículo 21, Pedro dice que los escritores eran santos hombres. Ahora, históricamente, algunos han recibido el título de santo, ¿no es cierto? En algunas partes dicen que ese es santo tal, o según si ellos han logrado algo notable, ¿no? Y estábamos comentando de eso hoy día, que recibieron ese título después de la muerte. Pero la Biblia dice en realidad que los santos son aquellos que han puesto su fe en Cristo. Pues cada persona que ha recibido a Cristo en su vida, que ha abierto su vida a Cristo, es santa, Santa Vilma, San Tignier, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? No es porque ellos son perfectos, no es que son sin pecado o que hacen todo bien y no tienen error en ellos, sino que ellos han abierto su corazón a Jesucristo. Y el Espíritu Santo entra a esa persona, le hace un santo, es un milagro de Dios en su vida. Pues estos hombres están llamados santos hombres, no porque ellos eran perfectos. Pedro, Pablo, Marcos o quien sea que escribía escritura, no eran personas perfectas, sino que hablaban las palabras de Dios, escribían las palabras de Dios que Dios les había dado. Y por eso, bueno, eran santos porque recibían a Cristo en su vida. Pero eran santos también porque, bueno, es la misma cosa en un sentido, solo para explicar que el Espíritu Santo vivía en sus vidas, ¿no es cierto? Somos santos porque el Espíritu Santo vive dentro de nuestras vidas y tenemos la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que nos hace santos. No somos santos porque hemos cambiado tanto y somos menos malos que antes, no. Somos santos porque Cristo ha entrado en nuestra vida, nos ha dado su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Pues esas eran las dos razones fundamentales por las cuales la palabra dice que ellos eran santos hombres. Pero una tercera cosa, y eso nos da mucho consuelo, porque si queremos poner nuestra fe en algo, que no es cierto que queremos asegurar que la persona que comunica la información sea una persona capacitada. Y ellos también eran capacitados, eran apóstoles de Jesús. Todos los libros del Nuevo Testamento o fueron escritos por los primeros discípulos de Jesús, o personas que recibieron su información de estos discípulos de Jesús. Pues Pablo es otro caso porque él vio a Jesús en una forma, en un momento especial. Pedro, Juan, Mateo, Judas, el hermano de Cristo, que no era el hermanastro, mejor dicho, que no era un seguidor pero de Cristo durante su vida, pero luego llegó a
a ser uno de los grandes líderes de la iglesia, ellos eran los escritores de las escrituras. Marcos y Lucas no tenían primera mano, pero recibieron su información de Pablo y Pedro y Pablo, perdón. Entonces, estos apóstoles conocían a Jesús, el Hijo de Dios, personalmente. Entonces podemos confiar, ¿no? Si escuchamos de un accidente y alguien nos cuenta de algo que sucedía, y si escuchamos de una persona que oía de otro, o leía en el diario o lo que sea sobre lo que sucedió, su opinión, más o menos, ¿no? Pero si alguien estaba allí, vio lo que sucedió y pasó 3 años con Jesucristo, podemos confiar en esa persona más. Pues estos hombres eran santos hombres que habían recibido a Cristo. Eran capacitados por el Espíritu Santo, el Espíritu vivía en ellos. Y también tenían las credenciales para tener este puesto muy importante. No eran hombres perfectos. Y la palabra de Dios que vamos a ver en un momento no es santa porque ellos eran tan buenas personas, ¿no? No, vino del Santo Espíritu de Dios. Y Dios usó a hombres, no perfectos, pero hombres capacitados, hombres tocados por Dios para escribir la palabra de Dios. Bueno, leemos en 1 de Juan 1-4 y yo lo he editado, entonces no suena exactamente, he quitado algunas frases, pero lo que era desde el principio, eso es lo que dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto en nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Estas cosas os escribimos. Pues estos hombres habían vivido con Cristo, habían conocido a Cristo, habían sido cambiados por Cristo y Dios los usó para escribir las escrituras. Estos escritores pues conocían a Jesús en su forma de ser humano aquí en la tierra. No escribían años después habiendo oído de Cristo, pero ellos habían escrito por conocimiento personal de Jesucristo. Pues la tercera parte pues es la santa palabra, ¿no? Porque el santo Dios, el Santo Espíritu, usó a santos hombres, personas que fueron cambiados por el poder de Cristo en sus vidas, capacitados por el Espíritu Santo, para que ellos escribieran las santas palabras de Dios. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje que yo creo que todos conocemos, dice, toda la escritura es inspirada. Ese es como el respiro de Dios. Dios dio su propia voluntad, su propia enseñanza. Y Él inspiró, la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues, obra, sí. Gracias. Gracias, Katy. Estamos preparados por Dios, pero la escritura, cada versículo tiene algo que decir en nuestras vidas. Algunos tal vez tenemos que investigar un poquito más. Estaba leyendo en Nehemías hoy día y hay una lista de nombres, ¿no? La verdad es que no investigué quién era quién, cada uno de ellos. Pero hay partes que son más difíciles, ¿no? Para sacar algo, pero siempre vemos que Dios está hablando a través de su palabra. Hay algo allí para nosotros, para que escuchemos y sabemos la palabra de Dios. Y luego en 1 Corintios 2:7, más hablamos sabiduría, dice Pablo, de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pues era el plan de Dios para revelar su voluntad, su conocimiento desde mucho antes
antes aún de este periodo, cuando los escritores del Nuevo Testamento estaban escribiendo. Era planeado por Dios porque quiere que la gente conozca a Él, que sepa sus verdades. Y eventualmente, cuando el tiempo era perfecto, Dios usó a estos hombres a comunicar la palabra de Dios. Bueno, la Biblia la llamamos la Santa Palabra. ¿Por qué? Porque en principio fue dada a la humanidad por un santo Dios. Entonces, Dios sabía todas estas cosas, ¿no? Dios conoce toda su sabiduría, conoce todo lo que está en su mente. Pero ¿cómo va a saber el mundo su sabiduría al menos que Dios comunique, a menos que Dios revele su verdad a los seres humanos? Pues durante todos los siglos, no hemos mencionado tanto el Antiguo Testamento en esta noche, pero un periodo de como 1400 años, desde Génesis hasta Apocalipsis, en que Dios estaba escribiendo y revelándose a la humanidad. Dios quiere que la humanidad conozca de Él. Y esa es la razón por que tenemos la Biblia. Porque Dios quiere ser conocida y quiere que nosotros lo conozcamos y lo sigamos. Pues la Santa Palabra fue dada a la humanidad por un santo Dios. También son palabras santas porque perfectamente nos enseñan sobre la palabra encarnada y viva. Eso es Jesús. Pues podemos decir que esta Biblia escrita perfectamente revela la palabra encarnada, que es Jesucristo. Podemos aquí abrirla y cuando leemos de Cristo, perfectamente nos cuenta lo que es Cristo, quién es Cristo, lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Y obviamente no sabemos todo porque vamos a estar conociéndolo por toda la eternidad. Pero lo que está aquí es todo el conocimiento que Dios quiere para nuestras vidas, para que conozcamos a Jesucristo en forma perfectamente. Y también es la palabra santa de Dios porque no contiene ningún error y habla a nuestro corazón sobre nuestra verdadera necesidad espiritual. En unas semanas vamos a estar hablando de eso otra vez cuando tenemos otro tema, pero básicamente la palabra de Dios creemos que no tenga error, que es exactamente la revelación perfecta de Dios a la humanidad. Pues todo lo que dice aquí de Dios es exactamente quién es Dios y quién es su voluntad para la humanidad. En Salmo 119, 1:60 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Pues es la idea de cada parte, la parte entera y cada versículo, cada palabra es palabra de Dios y todo contiene la verdad de Dios. Es como el total es palabra de Dios. Y luego en Juan 17, cuando Jesús estaba al punto de morir, está orando y dice: santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues cada palabra de la Escritura podemos confiar en ella porque es palabra de Dios. Pues vemos primero el Santo Espíritu, Dios, una de las personas de Dios, revelaba todo su conocimiento de Dios, todo lo que Él quería que supiéramos de Dios. Revelaba todo eso a hombres capacitados, hombres que habían sido cambiados por Dios, que eran santos porque ya en ellos vivían el Espíritu Santo y habían recibido a Cristo en sus vidas. Y estos hombres comunicaban en forma perfecta la información que es la santa palabra de Dios. Bueno, ¿cuál era el propósito de todo eso? Bueno, el último paso es que para que nosotros, los santos, y los todavía que no lo son, pudieran conocer de Dios, ¿no es cierto? Porque eso es lo que necesitamos. ¿De qué serviría eso
si no la leyéramos o si estaba en otro país donde no lo podríamos alcanzar o lo que sea, pero Él quiere que nosotros la leamos, ¿no? Que cada día sepamos algo más de quién es Dios y lo que quiere decir a nuestra vida. Podríamos decir que entonces en esta cadena, ese es como el último eslabón en la cadena, Santo Espíritu. Comunicaba por medio de los santos hombres preparados por Dios, la santa palabra que es la verdadera verdad o la real verdad de Dios a las personas que necesitaban oír de eso, y nosotros somos estas personas, ¿no es cierto? En principio, las personas que ya conocen a Cristo, ¿no? Porque ojalá que nosotros la leamos, ¿no? Que nosotros pasemos tiempo sabiendo quién es Dios, qué voluntad tiene para nosotros, y etcétera. Pero también es para gente que no lo conoce todavía, ¿verdad? Porque en algún momento tampoco conocíamos a Cristo, ¿no es cierto? Y tal vez nosotros en algún momento empezamos a leerla. No sé su historia exactamente en cómo llegaban a conocer a Cristo, pero tal vez la estaban leyendo y algo tocó tu vida. O estabas convencido de que eso era la palabra de Dios y aquí tenía el mensaje de Dios. Pues es para los santos y también para aquellos que están interesados, que están empezando a pensar, a considerar a Cristo, para que ellos conozcan a Cristo también. Bueno, espero que la leamos regularmente, ¿no? Todos los días es buena idea, ¿no? Que leamos algo. Leerla, escucharla y aplicarla en nuestras vidas es la forma primaria en que podamos conocer a Cristo mejor, ¿no es cierto? Porque esa es la palabra escrita. Y Cristo es la palabra viva, ¿no? La palabra en forma humana. Entonces, para conocer la palabra en forma humana, tenemos la Escritura que nos enseña de Él. Y obviamente también tenemos su Espíritu que habla a través de su palabra. Que dice, Gordon, eso es lo que estoy diciendo a tu vida. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu nos habla, pero habla a través de la palabra de Dios. Y si leemos la santa palabra a menudo, pues estaremos enseñados por el Espíritu de Dios. Podemos confiar en esa palabra, hermanos, que es exactamente la voluntad, el mensaje de Dios a cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias que tú querías revelarte a nosotros. Yo supongo que pudieras haber quedado allí en el cielo haciendo lo que haces allí entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tú querías que la humanidad te conociera. Tú querías que nosotros conociéramos de tu salvación, que cada uno de nosotros pudiéramos tener una relación contigo. Ayúdanos a entender cuán importante es la palabra de Dios y que podamos apartar tiempo todos los días para leer por lo menos unos versículos, para que tú tengas la oportunidad de hablar a nuestra vida. Ayúdanos a formar ese hábito si no lo hacemos hasta ahora, y si lo hacemos, que sigamos en eso, para que continuemos a saber lo que es tu voluntad. Ahora despide a nosotros con tu presencia y gracias que podamos ir contigo en cada momento, y bendice a cada uno en esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.